Dice la Biblia en el capítulo 1, verso 18 de San Mateo, el nacimiento de Jesús, el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Amén y amén. Es un precioso pasaje de la Escritura que nos muestra a nosotros algunas cosas que son importantes tener en cuenta. En primer lugar, digan conmigo, Dios cumple con sus promesas. Y algo que es parte del hashtag del día de hoy es Emmanuel. Dios no nos abandona. Digan conmigo, Dios no nos abandona. Es la interpretación de lo que significa el nombre Emmanuel. La palabra o el nombre, para nosotros es un nombre, pero que conjuga algunas palabras, que es, en definitiva, Dios con nosotros. Que era un mensaje de Dios para Israel. Dios no los abandona, Dios está presente. Entonces, si Dios está con nosotros, es porque no nos abandonó, es porque no nos dejó, es porque no se fue, es porque se hace cargo de la situación y está presente. Hay una corriente teológica llamada deísmo que tiene que proyecta una idea. Dios creó todas las cosas, pero una vez que lo creó, lo dejó a merced de lo que pueda suceder o lo que pueda determinar el hombre. Creó y se despreocupó, se abrió. Y la realidad es que no es así. Dios siempre estuvo involucrado y deseando que las cosas sean de una manera diferente a como son. Pero en el libre albedrío el ser humano elige. Algunos por mucho tiempo hemos decidido vivir de espalda a Dios, hasta que un día regresamos a Él o le dimos importancia a los que nos hablaban y hoy estamos viviendo esta vida. Entonces, desde el momento en que le dimos a nuestro corazón, si algo experimentamos, es la presencia inconfundible de Dios, que no nos abandona, que está con nosotros siempre. Dios siempre estuvo involucrado y la Biblia nos lo muestra. Pero vamos a ver en este pasaje que nos habla acerca del nacimiento de Jesús, que tiene una verdad proyectada y que hoy la vamos a meditar. Dios cumple con su palabra. Y esto que nosotros leemos aquí sucede 2000 años atrás. Estamos en 2020, a punto de entrar al 2021. Y lo que nosotros acabamos de recordar sucedió hace 2000 años atrás. Dios comienza a cumplir con su palabra lo que había anunciado respecto del nacimiento de su Hijo. ¿Cuántos años antes la palabra del Señor ya nos daba pistas acerca de esto? Y podríamos mirar distintos pasajes bíblicos, pero vamos a uno específicamente, el que se encuentra en Isaías capítulo 7. Ahí nos encontramos con una revelación de Dios que tiene que ver con lo que nosotros vamos a ver aquí. La palabra del Señor nos habla de Jesús desde Génesis en adelante. Así que si quisiéramos buscar pasajes bíblicos que nos hablen
del nacimiento de Jesús o de la llegada del Mesías, vamos a tener muchos textos. Pero uno puntual que se emparente como el que estamos leyendo, Isaías capítulo 7. Miramos aquí en Isaías que en el versículo 13 el profeta dice así: entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes, los de las dinastías de David, ¿no les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la dinastía de tu padre, días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá. Pues hará venir al rey de Asiria, y en aquel día el Señor llamará con un silbido a la mosca que está en los lejanos ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y todas ellas vendrán y anidarán en las quebradas profundas, en las hendiduras de las rocas, en todos los matorrales espinosos y sobre todos los abrevaderos. Bueno, el pasaje sigue hablando acerca de lo que Dios va a hacer en Israel, en Judá. Pero hay algo maravilloso aquí que comienza a vislumbrarse para el futuro. Y es que Dios no se ha desentendido de su pueblo. Judá es uno de los estados de los 12 que conforman el pueblo de Israel o la nación hebrea. En un determinado momento de la historia, este país se divide y 10 estados se independizan, constituyen su propio reino, eligen un rey, instituyen un culto nuevo, diferente a lo que Dios había ordenado a través de Moisés. Y entonces Judá y Benjamín quedan desamparados, con su templo, con su rey, con sus sacerdotes, con sus levitas, pero quedan solos, como si los padres se separasen y el hijo del medio o el anteúltimo se queda con el más chiquito de la familia y se tiene que hacer cargo de su hermanito, porque sus padres se divorciaron, porque sus hermanos mayores se fueron e hicieron su vida, y entonces le toca a él hacerse cargo de su hermano menor. En esas circunstancias, Judá y Benjamín quedaron solos. Pasa el tiempo y Siria, una fuerza de ese tiempo, un país poderoso de aquellos días, ataca a Israel en el 722 a.C. y prevalece en contra de Israel el reino del norte, ese reino conformado por 10 estados, los destruye su fortaleza, destruye su reino, los somete a esclavitud, se lleva a la gente más valiosa a su tierra y trae gente y la instala ahí en Israel. Así que el hermano mayor cae en manos de los enemigos. Ahora estos enemigos ponen los ojos en Judá y quieren atacar a Judá. Y sienten que están vulnerables, porque esa fuerza enemiga ya tiene sujetada a Egipto, tiene sujetado al reino del norte, y ellos que están en el medio están solos. Ahora, hay una chica que aparentemente es la mujer del rey, o va a ser la esposa del rey, que todavía no se ha casado, que es virgen. Y entonces Dios usa al profeta y le habla al pueblo de Israel. Le dice, tranquilos, no van a ser atacados por los enemigos. Quiero que sepan algo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y antes de que el niño nazca, esto es lo que va a pasar. Y cuando el niño nazca, y cuando el niño crezca, y empieza a discernir entre lo bueno y lo malo, y cuando el niño tenga la capacidad de comer, de alimentarse solo,
Entonces, recién ahí van a ver las cosas que Jehová va a hacer, que Dios va a permitir que pase. ¿Qué le está diciendo el Señor al pueblo de Israel? Es que tienen que confiar, que tienen que mantener su esperanza puesta en las promesas de Dios, porque Dios está en medio de ellos. Lo que ellos tienen que saber es que lo que Dios les ha prometido cuando le habló a Abraham, no te dejaré ni te desampararé. Que cuando le habló a Moisés, no te dejaré ni te desampararé, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Que lo que Dios le habló a Josué cuando tenía que conquistar Jericó, no te dejaré ni te desampararé. Que aquellas palabras que Dios le había hablado a Israel como nación eran palabras reales, eran palabras verdaderas. Dios no iba a abandonarles jamás, aún en medio de la situación tan crítica que les tocaba vivir. Quería que ellos sepan que habían pasado muchos años desde su fundación como nación, pero que Dios seguía firme en sus promesas, fiel a su palabra y no los iba a abandonar. En segundo lugar, que ellos tenían que saber que el nacimiento de ese niño, al que Él había determinado que le pongan Emanuel, que por ende significa Dios con nosotros, debía ser un mensaje para toda la nación. Dios está con nosotros, Dios está con ustedes. La idea de Dios en la vida de ese niño era que ellos, al verlo a Él, pudiesen recordar: Dios no nos ha abandonado, Dios no se borró, Dios está presente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios cumple con su palabra, digan conmigo, Dios cumple con su palabra, Dios no se borra. Amén. Dos cosas por lo menos fundamentales que van a quedar claras acá. Entonces, en los días de Isaías, Israel escucha por primera vez el nombre Emanuel a través del profeta Isaías, que les está hablando que los días son críticos, que lo que viene va a ser peor todavía en los próximos años, pero que ahora, que en este momento no tienen que tener temor, porque Dios ha prometido no abandonarles, no desampararles, y así será. Y fundamentalmente, que va a estar presente con ellos. 600 años después, 6 siglos más adelante, esto que fue un mensaje de Dios para Judá en los días de Joaquín, ahora pasa a tener su cumplimiento perfecto. Porque aquello se dio en la vida de un niño que era príncipe. Pero lo que va a suceder acá, en Mateo capítulo 1, ya no tiene que ver con un príncipe, tiene que ver con Dios. Dios les estaba abriendo la ventana 6 siglos antes para que ellos pudiesen visualizar un poquitito el futuro. Dios ya les estaba hablando de lo que iba a pasar años más adelante. Y ese tiempo llega. Y en ese tiempo los protagonistas son José y María. Una pareja que se ha comprometido, que ya están casados oficialmente, pero que todavía no han celebrado la boda y no han comenzado la convivencia. Por lo tanto, la señorita todavía es virgen. Y de repente irrumpe el ángel Gabriel en la casa de ellos y le dice a la mujer: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra y quedarás embarazada. Darás a luz un hijo y se llamará Emanuel. La muchacha sabe que esto implica una responsabilidad y un riesgo, pero acepta el desafío. La Biblia nos dice que José, después de un tiempo, al tomar conocimiento de la situación, decide divorciarse. ¿Por qué? Porque en ese lapso la chica, que es María y recibe el mensaje del Señor, se entera que su prima
está embarazada. Su prima es una chica ya entrada en años. Durante toda su vida de casada quiso ser madre, pero no le fue permitido. Y ahora está embarazada. La novedad la moviliza a María hacia allá. Como todavía falta para consumar la boda, entonces llega a la casa de su prima y entre el viaje que es largo y las tantas cosas que tienen las chicas para contarse de lo que han vivido, de lo que han experimentado, que yo también estoy de novio, que yo también me voy a casar, y que pin, que pan, y que el baby shower, y que el nacimiento, y que la presentación. Cuando pasa el tiempo y María tiene que regresar y viene con la panza así que no se puede ni mover. Y el novio que está esperando a la flaca 90, 60, 90 viene que está desbordada y que no le entra el vestido, no hay vestido que le entre, apenas le entra en la cabeza, en el cuerpo no le baja porque está embarazada. Y dice, ¿y quién te embarazó? El Espíritu Santo. Pero como él la amaba, no quería que la maten. Entonces secretamente decide irse. Y le aparece el ángel Gabriel y le dice, no temas en en recibir a María como esposa, porque lo que hay dentro de ella no es de los hombres, es de Dios. Y se llamará Emmanuel. ¿Qué le viene a la cabeza a José? Isaías capítulo 7. Porque Dios habitará en medio de su pueblo a través de la vida de ese niño. Dios habitará en medio de su pueblo a través de la vida de ese niño. Y Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces desistió de la idea de divorciarse, la recibió a María como esposa y el niño nació y le llamaron Salvador. Jesús. La palabra Jesús significa el libertador o el salvador. Y en estas palabras, en este evento que nosotros vemos, encontramos esta verdad. Lo que Dios prometió se cumplió. ¿Cuántos siglos pasaron? Por lo menos 6. Y lo que Dios dijo se hizo realidad. Todo lo que la Biblia dice es verdad. Y tal vez en tu vida Dios a través de diferentes pasajes te habló y te inyectó fe. Y te generó esperanza. Y esas son las que te sostienen hoy. Pero tal vez la dilatación del tiempo te llevan a desesperarte porque hay cosas que vos crees que Dios puede hacer pero todavía no las hizo. Y por esas razones muchas veces estás preocupado, desanimada, desalentado. Ten en cuenta que si lo dice la Biblia, es palabra de Dios, se va a cumplir. Y no tendrás que esperar 6.000 años o 600 años o 60 años. Te aseguro que no. Porque esto que nosotros vemos, que tiene una proyección de más de 6.000 años, desde el Génesis 3.15 al día de hoy o al nacimiento de Jesús. Ese tiempo de 6 siglos entre Isaías y el nacimiento de Cristo era necesario por el plan, era necesario por el propósito. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en nosotros, que tenemos un promedio de vida de 80 años o de 60, las promesas de Dios son el sí y el amén. Son ahora que estás viviendo esta etapa de tu vida. Las promesas del Señor no son para acá a 6.000 años, a 600 años. Son para hoy, son para ahora, para vos, en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en tu salud, donde estás sufriendo quebrantos tal vez o debilidades por problemas físicos que estás teniendo, enfermedades o problemas económicos, falta de empleo, problemas familiares, conyugales o lo que fuesen. Las palabras de Dios no se aplican para los próximos 6.000 años, sino para tu vida, hoy, en esta etapa que te toca vivir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No tengas temor. Lo que la Biblia dice se cumple. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado de muchísimas formas. Y algo que tenemos que tener siempre presente.
es que independientemente de que los amigos se borren, porque a veces los amigos están y a veces desaparecen, aunque se borren tus padres, como muchas veces pasan, que el hombre decide irse, abandonar a la esposa y quedan la esposa y los chicos a la deriva, o que se borre la mamá dejando a su marido y abandonando a sus chicos, aunque se borren muchas veces los novios que dejaron embarazada a la niña, que se borre la novia, que se borren los referentes o los hijos cuando los padres más lo necesitan, o que se borren los nietos cuando los abuelos más necesitan de ellos. Dios nunca se borrará. Dios nunca te abandonará. Te abandonarán tus hijos, tus nietos, tus abuelos, tus padres, tus cónyuges. Te abandonarán los que te prometieron amor eterno, fidelidad para siempre, pero no te abandonará Dios. Cuando nació Emanuel, el mensaje para todo el país hebreo era: aún en los tiempos más difíciles de nuestra historia, Dios está con nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Nos han abandonado nuestros reyes, nuestros gobernantes, nuestros sacerdotes, porque los sacerdotes le dieron la espalda al pueblo, porque los levitas eran unos asalariados interesados, porque los líderes políticos transaron con el poder de turno. Y aunque el mundo, los que habían prometido fidelidad, pacto eterno con la nación, con el pueblo, los había abandonado, Dios mandó a su Hijo para que el país sepa que puede traicionarle el hombre, pero Él estará presente siempre. Amén. Aleluya. Por eso se estremecieron los cielos y la tierra. Por eso Dios mandó ángeles a la casa de María, a la casa de José, al campo, a visitar a los pastores de ovejas, porque tenía que saber el mundo. Y en ese tiempo se creían que los pastores de ovejas eran los más chusmas del vecindario, de los pueblos. Entonces digo, ¿a dónde voy? A la casa de las chismosas. Y fue a la casa de los pastores y les hizo saber el mensaje, porque todo el mundo tenía que saber que en los tiempos más difíciles de la historia hebrea, Dios no se había borrado. Dios enviaba a sus hijos. Aleluya. Dios enviaba a Jesús. Emanuel, Dios con nosotros. En este tiempo, digan conmigo, Dios está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ponga esa mano en el pecho y diga, Dios está presente. Amén. Dar un aplauso grande al Señor. Dios está presente. Qué maravilloso, qué mensaje. Un mensaje que estaba expresado ahí en la persona del Señor. Por eso corrieron los pastores de ovejas a visitarlo. Fueron a buscar al que había nacido. Y vino gente de todos lados, hasta reyes o referentes de otras naciones del mundo. Porque en ese bebé que estaba envuelto en pañales, en un pesebre, había un mensaje en audio. Yo estoy con ustedes. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu circunstancia? No olvides que lo que aquí encontramos es verdadero, es fiel. Puede proclamar estas promesas, puede orar estas palabras. No se trata de orar la Biblia como si Dios no lo supiese. Se trata de recordar en nuestras oraciones lo que la Biblia dice, para que aquel que escucha nuestras oraciones sepa que quienes estamos orando creemos en su palabra. Por eso es que recordamos la Biblia cuando hablamos con Él. No porque le estamos informando lo que la Biblia dice, si Él es la Biblia, Él es la palabra. Simplemente por el hecho de que deseamos que Él sepa que nos acercamos a Él
Porque la confianza que nos generan sus promesas nos generan la expectativa de ver un milagro en nuestra dificultad. En medio de las cosas que te toquen pasar o que estés viviendo hoy, recordá que Dios está involucrado en la vida tuya, en tus cosas. Y si la Virgen no quiere quedar embarazada, ¿qué me importa? Quedará embarazada. Y ese será mi mensaje de que yo estoy con ustedes. Y así llegó Jesús al mundo. ¿Qué es la Navidad? Es el mensaje de Dios a la humanidad. Yo los amo y cumplo mi palabra. ¿Cuál era la palabra que se estaba cumpliendo? Abriré un camino de oportunidad. El mundo estaba de espalda a Dios. Solo los judíos tenían el privilegio de acercarse a Dios mediante un sacrificio de sangre. Porque el día que el hombre pecó, cortó la relación del ser creado con su creador. Pero vendría Jesús, el hijo de la mujer, el fruto de la simiente de la mujer, que abriría un camino de oportunidad para el mundo entero. Lo dijo Jesús en sus palabras, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que ya había sido anunciado, lo que ya había sido prometido, ahora se estaba cumpliendo. La Navidad nos recuerda eso, que Dios cumple con su palabra. Su deseo de que el mundo sea salvo y no se pierda, se ve reflejado en el nacimiento del Nazareno. Entonces, hoy que nosotros estamos aquí, tenemos pruebas consistentes en la palabra de Dios de que Él cumple. A no temer. Si desconoces lo que la Biblia dice, es momento de darle más tiempo a la palabra de Dios. Es momento de darle a la Biblia mayor importancia, de darle tiempo. Porque cada vez que nosotros leemos la Biblia y vemos lo que Dios hizo, lo que Dios hace, lo que puede hacer, entonces en nosotros cobra mayor fuerza y genera expectativa. El diablo quiere que cada uno de nosotros estemos tan preocupados y ocupados que no tengamos la posibilidad de leer la Biblia. Porque cuando leemos la Biblia descubrimos el testamento, lo que nos corresponde. Mucha gente estaba interesada en saber lo que había en el testamento de Diego Armando Maradona. Los chusmas que no van a recibir nada de la herencia de Diego querían saber, por lo menos para saber a quién le tocó algo. Los más interesados son los hijos, porque quien no conoce el testamento que dejó el que ha muerto, no sabe lo que le corresponde. Pero el que conoce lo que dice el testamento, si es beneficiado por ese testamento, puede reclamarlo. El diablo quiere que el Antiguo y el Nuevo Testamento esté cerrado y esté archivado en la mesita de luz de tu casa para que no puedas reclamar lo que te corresponde. Y entonces estamos los cristianos renegando, quejándonos, porque no podemos, los beneficiados por la palabra de Dios, adjudicarnos las promesas de Dios porque no las conocemos, no sabemos lo que la Biblia dice, ignoramos lo que la Escritura nos habla, de lo que nosotros hemos recibido y de lo que todavía podríamos llegar a recibir. Entonces hay que sacar la Biblia, hay que leer la palabra de Dios, hay que conocer lo que la Escritura dice, porque en la medida en que leemos el testamento, sea el antiguo o sea el nuevo, nos hacemos acreedores de lo que la palabra del Señor determinó para nosotros. Y en Jesús recordamos que Dios está presente, porque hace 2000 años Jesús nació en Belén de Judea. Y no sé cuánto hace que Jesús nació en tu corazón. Y el día que Jesús nació en tu corazón, Dios ha venido a tu vida. Y ya no es Dios con nosotros, es Dios conmigo.
Digan conmigo, Dios conmigo. Aleluya. ¿Cuántos pueden decirlo con total libertad? Digan con Dios conmigo. Él no me ha abandonado. Él no te ha abandonado. Él está presente.